Bueno, le preguntábamos a Adolfo Prego, que fue magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, sobre esa advertencia o esa amenaza, si lo prefieren, del señor Bolaños de que si se aceptaba el recurso del Partido Popular podía haber consecuencias impredecibles. Señor Prego, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si me pueden escuchar porque estoy en un lugar de poca cobertura. Pero... ¿Me oyen ustedes? Le preguntaba sobre qué le parece esas declaraciones por parte del señor Bolaños. Yo no lo estoy escuchando, no sé si la audiencia le está escuchando, pero nosotros aquí no. Ya, bueno, ¿qué me parece? Bueno, me parece una frase retórica, más bien en fin, no sé, me parece una frase que no tiene significado ni contenido ni contenido ninguno. Es decir, es un alarde de... Ahora sí. Es un poco de chulería, ¿no? Nada más, ¿no? Consecuencias impredecibles. Bueno, pues si son impredecibles, no las puede predecir, pues que no las diga, y si las puede predecir, que nos las cuente. Pero vamos, yo no, me parece una cosa poco seria, poco seria. Una especie, no es una amenaza de nada, porque no concreta nada, sencillamente amenaza con amenazar, pero no hace nada, no dice nada. O sea, no tiene mayor importancia más que el exceso verbal de una persona que debería tener un poco la lengua más contenida, nada más. De un ciudadano cualquiera, es del ministro de la Presidencia y por lo tanto puede ejercer presión sobre los magistrados, ¿no? No. Eso de que puede ejercer presión sobre los magistrados no tiene mecanismos suficientes para poder ejercer presión sobre los magistrados. Los magistrados, los políticos no pueden, no tienen medios para ejercer ningún tipo de presión, porque son libres e independientes y pueden tomar decisiones, es decir, no tienen que pedir permiso a nadie para interpretar la ley y cumplir con sus obligaciones constitucionales, de modo que consecuencias ninguna, cero. Hay que tener valor de ponerse en contra de la opinión, no la mayoritaria, sino una opinión minoritaria que está llevando las cosas hasta unos extremos que no son concebibles en ningún país europeo civilizado, sencillamente. Pero los magistrados, el que quiere cumplir con la ley, la cumple. O sea, no tiene ningún problema. Retorcer la Constitución y la interpretación de la Constitución, Pérez Royo ha llegado a verbalizar que quien debe interpretar la Constitución son las Cortes. Bueno, eso es pero con todo mi respeto al señor Pérez Royo, que sí me pareció un buen jurista y tal, yo creo que este hombre, los años le han hecho perder un poco el sentido de la realidad y de la textualidad y de la literalidad y de la normatividad de la Constitución. No, quien tiene que interpretar las leyes son los jueces, que para eso están. Si no fuese así, sobra. Los jueces sobran. Y no vengan el señor Pérez Royo que no la cuente él, la interpretación correcta. Y en todo caso, el Parlamento lo que hace las leyes, pero con un límite, con un marco, que es el marco constitucional. Entonces, cuando se extralimita el marco, entonces la ley es inconstitucional y entonces el Tribunal Constitucional la expulsa del ordenamiento jurídico. Es decir que es el Parlamento quien puede hacer lo que le dé la gana, entonces sobra la Constitución, sobra el Tribunal Constitucional y sobra todo. Sí, podría mañana legislar, por lo que sea, toda persona que tenga, yo qué sé, unos ingresos superiores a 1.500 euros porque le quedan los bienes expropiados, sin más exigencias ni otras condiciones. No se puede hacer todo lo que quiera el Parlamento, porque el Parlamento tiene un mandato popular para hacer leyes con un marco concreto que es el marco constitucional. Y por lo tanto la Constitución está para algo, y para interpretar la Constitución está el Tribunal Constitucional. Esos son los frenos, los límites, como los límites de la carretera, como los límites de velocidad. Claro. Y ese es el sistema de contrapoderes que es el que permite la convivencia. Lo digo porque Carmen Calvo ha planteado prácticamente que el Parlamento es todopoderoso y que por lo tanto no debe tener... Bueno, pero vamos a ver, para decir eso, el grado de ignorancia tiene que llegar a tales niveles que eso no ocurre en ningún lado. Es decir, se puede uno equivocar, puede uno mantener criterios exageradamente erróneos o contrarios a la Constitución, pero esto llega a un extremo tal de tontería, con todos mis respetos para la señora que haya dicho esto, es decir, que solamente es posible en un pueblo que está acostumbrado, que tiene ya, digamos, que se ha secado a base de oír barbaridades sin que esas barbaridades se hayan puesto de manifiesto nunca. Es decir, ahora aquí ya cabe todo, cualquier sandez, cualquier bobada, cualquier afirmación imposible dentro de un orden jurídico normal, democrático y libre. Es decir, aquí vale todo, vale decir cualquier cosa. Y entonces, como ha valido decir cualquier cosa durante demasiado tiempo, los oídos de los ciudadanos se han acostumbrado y ya son sordos a las bobadas. Y entonces, ese tipo de expresiones no se las cree ni quien las dice, pero las dicen porque tienen una eficacia política, y ese es el gran problema que tiene España. En otros países procuran
restringir las afirmaciones, por extremas que sean, dentro de lo que es racionalmente tolerable. Pero es que aquí ya no existe ni siquiera ese límite. Se dice cualquier memez. Cualquier meme. Es decir, ¿el Parlamento puede interpretar la Constitución? Hombre, sí, claro. La tiene que interpretar porque tiene que observarla, pero si no la observa porque la aplica mal, es el Constitucional quien está llamado a decir: esta parte del ordenamiento que ustedes han aprobado no vale, porque no está dentro de las reglas del juego. Es que la Constitución no cayó del cielo como el granizo, fue aprobada por el pueblo español en un referéndum, y ese referéndum constituye la hoja de ruta que se le ordena y se le impone al Parlamento para que el Parlamento no se salga de esa ruta. Es decir, hagan ustedes lo que les parezca oportuno dentro de estas normas, dentro de estas exigencias. Pero esa Constitución está ahí, existe, no es un invento, no es un fantasma. Pero, señor Prego, ¿usted cree que es un exceso verbal por parte de Carmen Calvo o hay una voluntad de hacer una especie de convención revolucionaria o de romper el sistema? Ese es otro tema. Es decir, ahora, España, esto no es una cosa surgida ahora de repente. Esta es la cosecha que estamos obteniendo de una siembra que viene desde hace ya bastantes años en España y que nadie ha querido ver, y que cuando se ha querido ver y se ha dicho, que lo haya dicho, se ha sido tildado de pesimista, negativista, exageradamente preocupado, que las cosas no van a llegar tan lejos. Es decir, eso se ha repetido hasta la saciedad. ¿Qué ha ocurrido? Esto ha cogido una inercia que no hay quien la pare. Vamos, no hay quien la pare, sí hay quien la pare. Y entonces habrá que pararla. Y lo tienen que parar los ciudadanos. Primero tienen que despertarse de una vez, de la siesta que llevan durmiendo desde hace 20 años, que no se enteran de lo que pasa en España. Primero, despertarse. Y cuando estén espabilados, entonces tendrán que tomar las decisiones democráticas que tengan que tomar. Pero desde luego, esto no es un exceso verbal, digamos, que se lo crea el que lo pronuncia. Esto es un exceso verbal que lo pronuncia quien no se lo cree, pero porque sabe que es eficaz, y es eficaz porque no hay respuesta y porque no hay reacción nacional en toda España. Si hay una respuesta, ¿quién tiene que responder? ¿La ciudadanía, el Tribunal Constitucional? Claro, o su la ciudadanía, la opinión pública, la prensa, por cierto, la prensa, con todos mis respetos para la prensa y familia de periodistas, y por lo tanto tengo un gran respeto. La prensa, por pasividad, por lo que sea, ha estado calladita cuando no tenía que estarlo, y ha protestado cuando tenía que protestar. Es decir, la prensa no ha sido muy eficaz en este punto, por una parte, pero luego quien tiene la llave, la que funciona, el motor, es el pueblo español a través de las votaciones, a través de las elecciones, y que no se entera. El problema es que no se entera, pero no se entera porque para enterarse hay que informarse. Para informarse hay que tener una prensa muy libre, una prensa muy crítica, una prensa muy plural, una televisión distinta de la que se tiene, y la gente vive un poco cretinizada por los mensajes que todos los días recibe, mañana, tarde y noche, y un momento que ya no se entera de nada, está como anestesiada. Es como una persona que recibe golpes continuamente en el mismo lado del cuerpo y llega un momento que ya no nota nada. Bueno, pues el pueblo español ya no nota nada. Entonces, algunas personas se dan cuenta de las barbaridades que se están diciendo y haciendo, y entonces se sacan a la luz pública. Pero esto es algo de un país que está ya insensibilizado. Y este es un problema, pero repito, no es de ahora. La culpa no la tiene el gobierno actual, aunque sea el ejecutor material del que recolecta la cosecha. La culpa la tiene quien ha plantado la semilla desde hace bastantes años. Y nadie ha dicho nunca absolutamente nada, ni siquiera los que, teniendo en su día mayoría absoluta, pudieron atajar esto que se veía venir. Se veía venir. Señor Prego, el terreno probablemente estaba preparado, como usted dice, pero nunca nadie había tenido tan falta de pudor como se está produciendo ahora. Se está prácticamente eliminando todos los contrapoderes por la puerta de atrás y en periodo vacacional casi. Claro, pues es que esto no es un problema de pudor. Es que el problema del pudor, no pudor. Fiar el futuro, el presente y el futuro histórico de una nación o de un Estado como es en España al pudor me parece que es fiarse demasiado. Yo he dado bastantes charlas en determinados lugares, en determinados foros. Me he encontrado siempre con gran decepción para mí, con gran tristeza, porque al final se acercaba la gente y me decía, cuando hablo de la gente de los políticos de gran relieve, es que eres muy pesimista, Adolfo, eres muy pesimista. ¿Cómo puedes ser tan pesimista y creer que las cosas, esto no va a suceder? Es que escuchas unas cosas que son cataclismos. Y yo, mira, todo lo que puede empeorar, empeora. Y todo lo que puede mejorar, a lo mejor mejora o a lo mejor no.
pero todo lo que puede empeorar, si no tiene un freno delante, avanza. Es decir, esto funciona de esta manera. ¿Es así? ¿No debería ser así? No, si hubiese pudor. Pero como no lo hay, lo que tiene que haber son poder y contrapoder. Cuando estas cosas empezaron a emerger y a salir y a decirse barbaridades para arriba y para abajo, yo no había... ¿Quién podía imaginar que podía estar presente en el Congreso de los Diputados miembros de ETA? Pues nadie, pero al final lo ocurrió. Pero quienes pudieron evitarlo, y los hay, que están callados en este momento y no salen nunca en los medios de comunicación porque han desaparecido, se han escurrido como truchas y se han metido por ahí medio escondidos, no dicen nada, pero pudieron haber, no ya dicho, pudieron haber hecho que esto no fuera posible. Y no se hizo, es más, ya llevamos más de 20 años desarmando al Estado, descomponiéndolo y rompiéndole todas las defensas que tenía a través de la Constitución y a través de las leyes para poder ser un Estado que funcionara democráticamente como cualquier país europeo. Y sin embargo, no se ha hecho, se le ha desarmado, se le ha abandonado. Ahora, en mi opinión, España está abandonada por los políticos, todos, sin excepción, todos, que han ostentado el poder y le han ido dejando en cuelos vivos hasta que finalmente los cosechadores han cosechado su cosecha, han cosechado su fruto y habían sembrado otros. Unos lo sembraron, otros la regaron, otros la podaron, otros la cuidaron y estos lo están cosechando. Y esta es la pura realidad, se quiera o no se quiera. Y esto lo he dicho muchas veces en muchos sitios y no he obtenido el más mínimo eco. ¿Usted tiene confianza de que el Tribunal Constitucional ponga freno al dislate en el día de hoy? El Tribunal Constitucional puede poner freno al dislate, aunque tengo que decir una cosa, es decir, vamos a ver, el mecanismo que se está utilizando de recurso de amparo quizá no sea el más ortodoxo. Lo ortodoxo es que si una ley, una modificación de una ley orgánica que requiere un cierto quórum para su aprobación, se mete de rondón, se mete de clavo, se mete por la puerta de atrás en una aprobación de una ley ordinaria, eso realmente tendría que acabar, si se aprobase en el Senado, que ya es fuerte que se apruebe en el Senado, ya es fuerte que se haga en el Congreso, más fuerte que se apruebe en el Senado. Pero si eso pasara a ser una ley integrada en el ordenamiento jurídico a través del Boletín Oficial del Estado, lo normal es que un Tribunal Constitucional la expulsara del ordenamiento jurídico por no ser conforme a la Carta Magna. Esto es así. Para evitar que eso suceda, llevan mucho tiempo ocupando los centros neuronales del Estado. Aquí lo importante es que las neuronas fundamentales, los cruces de caminos, las encrucijadas neuronales del Estado están absolutamente controladas. Y si controla uno la circulación neuronal del Estado, controla uno el Estado y el ejercicio del poder. Y esto es lo que ha pasado. Entonces, el Tribunal Constitucional en este momento es objetivo de los que quieren asaltar el sistema para acabar con el sistema e imponernos otro de los que existen varios ejemplos en América y en otros países que son países totalitarios, socialcomunistas o comunistas totales. Y este es el gran problema. Entonces, el Tribunal Constitucional en este momento está siendo una cota digna de ser asaltada militarmente en el sentido con medios jurídicos por parte de esta gente, que es muy inteligente y que juega al ajedrez totalitario con una gran eficacia, mientras que los demás miran para otro lado porque no quieren ver la realidad, porque todo el mundo es bueno, porque todo el mundo al final no va a llegar tan lejos y han perdido la partida, la están perdiendo, la estamos perdiendo todos los españoles y este es el gran problema. ¿Qué va a hacer el Constitucional? Depende de quien componga el Tribunal Constitucional. Ahí hay gente excelente, estupenda, y están haciendo el esfuerzo que se está haciendo, pero llegan tarde, porque el Tribunal Constitucional durante muchísimo tiempo no digo que haya abandonado, pero no ha cumplido sus deberes de depuración del ordenamiento jurídico con la prontitud y con el rigor con que lo tenía que haber hecho. Hay un montón de problemas de constitucionalidad que están sin resolver y se van dejando para mañana, para pasado, para el mes que viene, para después de las elecciones, y así no se arregla un país. Para eso no sirve un Tribunal Constitucional. Esto está bien, pues se aprueba, y esto está mal, pues se expulsa del ordenamiento jurídico. Es decir, aquí hay una infección generalizada que está lindando con la septicemia y que, pues que puede acabar con la vida de España. Sencillamente, así de claro lo digo. Y no quito una sola palabra, porque esta es la pura verdad, según mi criterio, y según el criterio de otros muchos que piensan lo mismo, pero que no lo dicen,
pues a mí me decían, Adolfo, es que tú te estás significando demasiado, lo significas demasiado, hay que ser más prudente, hay que ser más elástico, más relativista. Bueno, pues yo no lo soy, lo lamento mucho. Yo lo que digo, no insulto a nadie, no molesto a nadie, no perjudico a nadie, no falto respeto a nadie, confío en principio en la buena fe de los demás, pero lo objetivo es que esto es un desastre que viene como consecuencia de la demolición progresiva que se ha ido produciendo en España sin que nadie la parara. Y lo peor, la mayor responsabilidad la tienen aquellos que, teniendo la mayoría absoluta, no lo pararon. Los que guardaron, no lo pararon. Los que guardaron silencio. No voy a decir los nombres, sí, pero sí. Esto es verdad. Los conocemos esto bien. Es la verdad. Señor Prego, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y mucho ánimo. Nada, y suerte para los españoles. Suerte, exacto. Muchas gracias, muy amable. Gracias.